En el programa de Semblanzas de la Escuela de Filosofía tenemos hoy el gusto de presentar al doctor Plutarco Bonilla Acosta. Es sin duda uno de los maestros más importantes que tuvimos nosotros en la escuela. Hay que decirlo, es un doctor honoris causa, un doctorado que obtuvo en la Universidad de Miami. Y en la Escuela de Filosofía él sacó la licenciatura en Filosofía. Entonces, pues vamos a dar un repaso por la vida de él. Él nos va a contar seguramente muchas cosas. Es una persona realmente de una valía extraordinaria. Tal vez, Plutarco, cuéntanos un poquito a todos las nuevas generaciones, que son como los que están oyéndonos, y posiblemente muchos de los compañeros. Pues, ¿cuáles son tus orígenes? Cuéntanos un poquito de tu vida. Yo nací en la isla de Gran Canaria. Parte de mi familia venía de la isla de Lanzarote, donde pasé muchos veranos de mi adolescencia y juventud. Y estuve allí hasta que cumplí 18 años. Nací, de hecho, 6 meses antes de que comenzara la Guerra Civil Española de 1936. Yo nací en diciembre, 6 meses después, aproximadamente en julio, comienza la Guerra Civil. En Canarias el analfabetismo era rampante y situaciones familiares hacían más complicado todavía la situación. Pero con mucho sacrificio, a mi hermana, somos solo 2 hermanos, a mi hermana y a mí nos mandó a colegio. Ahora, aquello, otro problema. En aquella época, un protestante en un colegio público era prácticamente imposible. Entonces el sacrificio fue mayor porque nos buscó un colegio privado donde estudiamos. El colegio tenía el nombre de un ilustre canario, ya el colegio no existe. El colegio Viera y Clavijo, que fue un educador político canario. Y ahí me gradué en 1953. Yo todavía recuerdo con mucho cariño a la inmensa mayoría de mis profesores de colegio, donde siempre recibí un trato muy respetuoso. Desde que mi papá fue a inscribirnos al colegio, les dijo, nosotros somos evangélicos. Eso no nos eximía de la clase de religión, pero sí nos mostraron siempre, tanto a mi hermana como a mí, mucho respeto por nuestra fe. A los 18 años viajé a Tánger, al norte de África, que en aquel entonces era ciudad internacional, porque se iba a abrir allá un instituto bíblico. Como yo vengo de tradición evangélica, quería estudiar sobre todo cuestiones de Biblia. Pero por diversas razones no pudo abrirse en ese entonces, se abriría años después, por lo que regresé a Canarias. Y en Canarias hice solicitud para ingresar al Seminario Bíblico Latinoamericano, aquí en San José, de Costa Rica. Y aquí viene una de las cosas que para mí es un misterio, porque la vida humana a veces transcurre en medio de estupideces de los seres humanos. Era la época de la posguerra civil, del régimen franquista, y para viajar a algún país de América, uno tenía que tener un familiar en América que lo reclamara. Y ese era el lenguaje técnico que se usaba, reclamarlo. Y por supuesto yo no podía conseguirlo, aunque tenía familiares en Venezuela, ellos no respondieron a mi solicitud, así que no podía conseguir pasaporte. Había un señor en el barrio que se dedicaba a hacer los trámites legales, y él un día me dijo algo que yo consideré una verdadera estupidez, pero le dije, hágalo. Él me dijo, mire, en vez de solicitar un pasaporte para viajar a Costa Rica, solicitemos un pasaporte de estudiante para viajar a todo el mundo, como si Costa Rica no fuera parte de todo el mundo y de América. Para mi gran sorpresa, lo solicitó y me lo dieron. Y aquí estoy. Estoy por ese error. Es interesante, yo creo que no lo digo en el artículo que escribí sobre mis padres, pero mi padre nunca escribía cartas. Era mi mamá quien escribía. Mi mamá me escribe diciendo que había recibido una nota de la caja de recluta exigiendo que yo me presentara para el servicio militar. Yo llamé al embajador de España aquí en San José, que era un vasco. El señor
me dijo que no sabía cómo yo había salido de España. Yo le dije, señor embajador, yo salí legalmente, tan legal que estoy inscrito en la embajada española, ahí. Dice, no, pero no debieron haberle dejado salir. Digo, bueno, si cometieron un error allá, yo no voy a pagar por el error de ellos. Yo vuelvo a España cuando termine mis estudios. En mis archivos yo tengo el documento en el cual fui declarado prófugo rebelde del Ejército Nacional. Ese es el título. Prófugo rebelde del Ejército Nacional. Años después, el gobierno de Franco dio un indulto a todos los que estaban en mi situación y tengo también el documento del indulto. Cuando fui por primera vez después de 10 años, en 1965, fui con miedo, pero fui con pasaporte costarricense. Ya, me habían naturalizado. No tuve ningún problema. Yo de por sí me dije a mí mismo, ¿para qué tengo miedo si no van a crear un lío internacional por un papanata como yo? ¿Eh? En la universidad, viniste a estudiar aquí en el seminario. Yo vine a estudiar al seminario. Déjame decirte o explicar primero que en el colegio estudiamos cursos de filosofía, psicología racional, lógica. Yo me acuerdo, yo me había aprendido en latín, como estudiamos mucho latín, las 7 reglas de los silogismos. Todavía puedo recitar algunas, no todas, pero algunas puedo recitar todavía en latín. Luego vine aquí a estudiar al seminario bíblico en el año 1955, después de la experiencia en África. Y en aquella época vivían en Costa Rica políticos refugiados de algunas dictaduras de América Latina, en particular de Venezuela. Uno de ellos, secretario personal de Rómulo Betancourt, era evangélico, vivía en Costa Rica, refugiado, y enseñaba educación cristiana en el seminario bíblico. Por medio de él, se despertó en mí el interés de estudiar en la universidad. Me metí en la universidad y comencé a estudiar. Profesores míos en aquella época fueron Teodoro Larte, Ligia Herrera, en años posteriores Claudio Gutiérrez, Domenico Vítola, ya casi todos ellos han fallecido. Y ahí terminé mi carrera. Eso fue del 56 al 59. En el 61 yo me iba para Estados Unidos para estudiar en el Seminario Teológico de Princeton, donde obtuve una maestría en el Nuevo Testamento. Y antes de irme a Princeton, presenté mi tesis en la universidad. El tutor de la tesis fue Constantino Láscaris. Y siempre recuerdo que cuando llegó el día del examen, antes de entrar al salón, yo no sé si todavía era la oficina número 7, creo que era allí, del edificio que era originalmente de la Facultad Central y después de Letras y ahora de Estudios Generales. Antes de entrar, Constantino se me acerca y me dice, Plutarco, no se ponga nervioso porque de este tema nadie sabe nada. Yo escribí mi tesis sobre el concepto paulino del logos. Por aquí lo tengo, aquí, este que está aquí. Me fui a Estados Unidos. Al regresar, pocos meses después, Constantino me fue a buscar para que enseñara en la universidad, en Estudios Generales. ¿Cómo era el ambiente académico? Había muchos estudiantes y cosa curiosa, había un buen número de profesores que habían sido o ex sacerdotes o ex estudiantes de sacerdotes. Ahí estaba Víctor Brenes, que nos dio una clase de metafísica siendo yo estudiante. Él acababa de regresar de Roma, dio una clase de metafísica en sustitución de don Teodoro Larte, que tuvo que hacer un viaje a Argentina. Después estaba Guillermo Malabasi. Años después llegó Jaime Delgado. Teodoro Larte había sido también del mismo clan. Así que en realidad hubo un ambiente, para mí, un ambiente muy, muy agradable. Yo siempre tuve muy buena relación con todos. De hecho, y después llegó Arnoldo Mora también, y Marlaska, así que
y Luis Camacho, ¿sí? Eh, y la verdad es que en los 30 años que estuve en la universidad, yo no recuerdo ningún choque negativo con ningún profesor. Y por las reseñas que se tiene en la revista, la bibliografía que llegaba a la escuela de filosofía era increíble, era una cantidad de libros enorme que llegaba casi por año, ¿no? Y era como muy activa desde el punto de vista, por lo menos bibliográfico y posiblemente las investigaciones. O sea, no era una escuela para nada pasiva, que Ah, no, estuviera. no. Y más bien era una escuela muy, Sí. muy. Y creo que la vinculación entre la escuela y la Asociación de Filosofía también contribuyó mucho a eso, ¿va? Muchas actividades, como Láscaris era el espíritu que animaba todo eso, ayudaba muchísimo. Láscaris me metió a mí también como secretario de la revista de filosofía en aquella época, cuando se hacían galeras y el secretario era el responsable de ir revisando todas las galeras. A mí me tocó leer todas esas revistas, todos los artículos para revisarlos. Después creo que se creó la política de que el artículo se publica tal como lo manda el profesor y el profesor es el responsable de todos los errores que haya. Ah, eh, pero a mí me tocó ese trabajo. Ella aparece en esos años, aparece Láscaris director y yo como subdirector. ¿Cuánto te tocó asumir la tarea de enseñar filosofía antigua? ¿Desde el principio o más bien fue No, porque no, no, Láscaris era el profesor para mí de? fue una sorpresa. Cuando Láscaris me dice que, porque había habido incluso ciertas discusiones calientes en las reuniones de profesores sobre si los cursos tenían propietarios o no, ¿verdad? Yo recuerdo la única vez que yo vi a Láscaris verdaderamente furioso, ¿verdad? En un pleito con otro profesor. Que yo lo menciono ahí, sin mencionar nombres, lo menciono en el artículo que publicó la revista de filosofía, de lo que yo presenté en el 25 aniversario de la muerte de Láscaris. Y Láscaris era para todo el mundo el dueño, por así decirlo, no legalmente, sino prácticamente, de los cursos de filosofía griega. Y un año Láscaris me dijo, yo quiero que usted enseñe ese curso. Yo casi me caigo para atrás, ¿verdad? Ahí lo hice y desde ese entonces enseñé yo hasta que salí. Pero tus cursos fueron, a ver, clásica, por Clásica ejemplo, 1, Clásica 2. yo llevé, por ejemplo, contigo patrística, que era. Bueno, yo di Clásica 1, Clásica 2, Patrística y después, cuando salían profesores de Historia del Pensamiento, yo enseñé medieval y contemporánea. Es decir, uno de los cursos de una de las experiencias más bonitas fue el curso de Filosofía Medieval. Por la manera como lo organicé, que no fue a base de curso regular, sino invitando a especialistas en varios campus. Además, en tus cursos siempre era como mucha lectura. Claro, y ¿no? trabajos escritos. Y trabajos escritos, siempre era como Yo no creía mucho en los exámenes. Si tú lo recuerdas, yo por lo menos muchos años en la etapa final, nunca hice exámenes finales. Yo decía que ponía horario de examen final, pero era el horario cuando tenían que entregarme los trabajos escritos. Yo nunca he querido mucho en exámenes. La otra cosa muy interesante, te pregunto como profesor, recuerdo que todos teníamos miedo de entregarte un trabajo. Mira que son reclamos así que posiblemente ya te han hecho muchas veces. El temor es la sangre, ver correr la sangre en el trabajo, porque eran todas las hojas, cualquier detalle, el más ínfimo, era el trabajo más pormenorizado que yo he visto en revisión de un trabajo, y lo cual es como de agradecer profundamente, ¿no? Porque efectivamente ese era un trabajo que tomabas así como alguna vez conversando, me dijiste, es que yo tengo formación calvinista, y eso me hace trabajar mucho, ¿no? Y ser absolutamente pulcro en muchas cosas. Recuerdo que yo, que era una persona que tenía muy mala letra, admiraba profundamente la letra tuya, pero además no solo eso, sino la pulcritud en la escritura, la pulcritud en el manejo correcto de la palabra y demás. ¿Eso tiene que ver con una formación especial? ¿Tiene que ver con un talante especial? Bueno,
Hay varias cosas que habría que especificar. Desde chiquillo a mí me encantó la caligrafía. Yo no era nunca fui profesor de gramática ni de literatura en la universidad, pero consideraba que si un un alumno cometía un error al escribir, era mi responsabilidad ayudarle a corregirlo. Y eso lo hice siempre, siempre. Cuando fui profesor en el seminario, y esto es algo porque me hizo gracia, lo recuerdo siempre. Una estudiante, años después de graduarse, se me acercó, una ecuatoriana, que se casó con un costarricense y vivía aquí en Costa Rica. Me dice, don Plutarco, yo nunca olvido que usted me escribió en un trabajo al margen, es un error escribir error con H. Porque no solo le corregí, sino le puse la frase así, es un error escribir error con H. Porque yo creo que eso es debería ser parte de la educación de todo profesor. Ayudar al estudiante a mejorarse no solo en la materia específica que está dando, sino en términos generales. Si comete un error al hablar de historia y yo no soy profesor de historia y yo lo descubro, debo señalarlo. Y en cuanto a lo de calvinista, bueno, tú sabes que se ha escrito bastante sobre la influencia del calvinismo en el capitalismo, ¿verdad? Hay obras clásicas sobre eso. Calvino tenía un concepto del trabajo muy serio que marcó a muchos protestantes, ¿verdad? Que va junto con otras cosas. Por ejemplo, es muy raro que yo llegue tarde a una reunión. Si llego tarde es porque algo pasó. Porque mi papá me enseñó, que fue educado ya mayor en ese ambiente, me enseñó llegar tarde a una cita es falta de respeto al otro. A mí me tocó ser director por 6 meses cuando Guillermo estuvo en Alemania. Yo procuraba siempre escuchar, tomar las decisiones que yo creía que debía tomar como director, pero escuchar a todos con todo respeto y sobre todo mantener orden. Una vez Roberto Murillo, el recordado Roberto Murillo, después de en una asamblea donde había una votación para elegir a alguien, yo no recuerdo exactamente, dijo, Plutarco dirigiendo la escuela hoy se parecía a Moisés con las tablas de la ley. Porque yo comencé leyendo los reglamentos de la votación. Esto es lo que está escrito y esto es lo que tenemos que hacer. Y yo siempre recuerdo que dijo eso, ¿eh? Parece a Moisés bajando del monte con las tablas de la ley. Que reflejaba una actitud también de orden, sobre todo. No teníamos profesor más viajero. Bueno, sí. No había manera que se mantuviera en un semestre, dicen, no, este semestre entero que lo tuviéramos presente. Porque ahora lo contabas al principio, o sea, realmente esa es una de las cosas que más nos impactaba. Dice, ¿dónde va tanto Plutarco? ¿Qué tanto hace? Era tu relación con las sociedades bíblicas, posiblemente parte de eso, pero también como traductor, ¿no? No, eso fue antes porque con la sociedad bíblica yo comencé muy tarde, comencé en el 87. Pero antes yo fui miembro de diversas comisiones internacionales. Yo fui miembro de la Comisión Teológica del Consejo Mundial de Iglesia, que se llama Comisión de Fe y Constitución. Y entonces viajaba casi todos los años a algún lugar, viajaba para participar en reuniones. Yo fui presidente de la Asociación Latinoamericana de Escuelas Teológicas Evangélicas. Fui secretario de esa institución. Entonces todos esos cargos me hacían viajar. Y yo siempre pedía permiso, solo una vez viajé sin permiso. Espero que ahora, si alguien lo oye, no me castigue, porque hace muchos años, ya prescribió la falta. Porque busqué a un director que casi nunca estaba en su oficina. Lo busqué y dije, bueno, si no está, me voy. Y me fui. Pero yo siempre pedía permiso al director, o cuando yo ejercía de director, a la decana o al decano de la facultad. Plutarco, aprovechando una circunstancia muy particular, que es ahora ver una camiseta muy especial precisamente con la muerte de Sócrates, está el momento que está tomando la cicuta. Leí
según lo confiesas, consideras Grecia como tu, digamos, una patria más, ¿no? Una de tus patrias, digamos, aunque eres, a mí me parece que la visión que tienes es como la de Diógenes, mi patria es el mundo, ¿no? Para mí el griego tiene, el griego como idioma tiene una cercanía emocional, por así decirlo, o espiritual, el interés que se me despertó en mí. Y luego por la influencia de Láscaris fue que fui a estudiar a Grecia. Mi propósito era estar 3 años completos. Desafortunadamente, al terminar el primer año en Atenas, mi mamá se enfermó. La primera noticia que recibí de mi hermana es que le había dado un derrame. Después resultó que no era un derrame, sino le había dado meningitis purulenta. Hicimos un viaje rápido, vivía en ese entonces en Málaga, donde vivía mi hermana con su familia, y cuando llegamos allá, mi mamá estaba todavía en estado de coma. Entonces mi esposa tuvo que quedarse allá con Daniel, mi hijo menor, y yo me regresé solo a Atenas. Pero yo no soy papá vivir solo. Entonces, después de casi 6 meses solo, yo solicité a la Universidad de Costa Rica que me autorizaran trasladarme a Madrid para terminar los estudios en Madrid. Hice todos los cursos en Madrid y así que estuve solo 1 año y medio en Grecia. Yo intenté sumergirme desde el principio en el idioma. De hecho, como evangélico, yo le dije a mi esposa, yo sé, porque ya había estado en un viaje anterior, que aquí en Atenas hay iglesia de habla inglesa, pero yo quiero ir a una iglesia de habla griega, aunque no entienda nada al principio. Y creo que aprendí bastante bien el griego. Me atreví a predicar en una iglesia en griego moderno, y me encanta el idioma. Aquí no lo practico, desgraciadamente, y uno lo pierde. Procuro leer, estoy no suscrito porque tengo que entrar en la página, pero con frecuencia leo periódicos griegos, los mismos que leía que compraba cuando estaba allá, y me fascinó la lengua. El año que vivimos allá con la familia, bueno, después tuve oportunidad de llevar a todos mis hijos allá también para que tuvieran la experiencia de estar en Grecia, pero el año que viví allá fue uno de los años, en cierto sentido, más felices de toda mi vida, ¿verdad? Por la manera como fuimos tratados. Los griegos siempre se han enorgullecido de lo que ellos llaman la filoxenía, que es la hospitalidad. La palabra la conoce muy bien, es el amor al extranjero, la hospitalidad con el extraño, con el extranjero, y a nosotros nos trataron de las mil maravillas. Entonces siempre que he podido, cuando voy a Europa, si puedo, si el bolsillo me lo permite, voy a Grecia. Y en cuanto al pensamiento, sabe que los evangélicos no tenemos esa práctica católica de los santos patronos, pero yo digo que tengo 2 santos patronos, uno es Jesús y el otro es Sócrates. Jesús me enseñó a lo religioso, Sócrates me enseñó a pensar. Pero ¿cuál sería, digamos, de las filosofías la que más te parece que te han marcado, que incluso promovió de alguna manera, de manera más significativa? Bueno, en la tradición protestante ha sido Platón. Sí. Tú recuerdas que yo lo decía incluso en clase, así medio en broma, que San Agustín bautizó a Platón y Santo Tomás bautizó a Aristóteles, que representan las 2 grandes corrientes protestante y católica en la historia de la teología. El pensamiento socrático y platónico ha sido lo que más me ha entusiasmado, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con ello, porque yo creo que la virtud, como acabo de decir, la virtud del verdadero profesor no es que los alumnos crean lo que uno cree. Yo no sé si tú recuerdas o si yo te lo dije, porque yo lo repetí mucho en las clases mías. A mí no me interesa que ustedes escriban lo que yo creo. Lo que me interesa es que lo que ustedes creen, ustedes lo justifiquen. Que ustedes den razón de lo que afirman.
esté de acuerdo conmigo o no esté de acuerdo conmigo. Y yo nunca califiqué mal a un estudiante que no estaba de acuerdo conmigo, si justificaba su propio pensamiento. Y en ese sentido, Sócrates para mí siempre ha sido provocativo. Y de hecho creo que fue su misión, ¿verdad? Provocar a los demás, hacerlos parir, como decía él, ¿verdad? En ese sentido. Ahora, yo en cuanto a pensamiento a sí mismo, no me identifico con nadie. Porque cuando me veo a mí mismo, yo soy ecléctico. Algunas cosas me gustan de uno, otras cosas me gustan de otro. No creo que uno pueda ser discípulo de alguien tragándose todo lo que ese alguien dijo. Porque entonces no es crítico. De hecho, ahora mismo estoy escribiendo artículos de crítica al protestantismo costarricense. Que en el protestantismo costarricense no se le enseña a la gente a pensar, sino a tragarse lo que dice el que está enfrente. Y yo estoy identificado dentro del protestantismo con la Iglesia Metodista. Su fundador del siglo XVIII, Juan Wesley, tenía un lema. Y el lema era pensar y dejar pensar. Y yo he dicho, y lo he escrito en unos artículos, el que no deja pensar es o porque no piensa o porque le tiene miedo a pensar, o que otros piensan. En la tradición protestante eso ha sido fundamental, pero lo que yo veo en el panorama protestante costarricense es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Lo que se le enseña a la gente es que acepte lo que diga el otro y que lo acepte acríticamente. Yo acabo de terminar un artículo, no sé si alguien me lo va a publicar, porque una vez en un culto religioso, hace muchos años, hace como 40 años, el que estaba dirigiendo se equivocó, se le trabó la lengua, ¿verdad? O como decimos, se le lenguó la traba. Y en vez de decir, cerremos los ojos y agachemos la cabeza para orar, que es típico en muchas tradiciones religiosas, dijo, cerremos la cabeza y agachemos los ojos. Es decir, cambiaron las palabras. Y yo escribí un artículo donde digo, mucho de eso es verdad. Se le está enseñando a la gente a cerrar la cabeza, no a abrirla, a cerrarla. Dos elementos que me parecen muy interesantes. Uno es, ¿cuál es el papel de la risa? Hablando de la otra parte, porque ¿cuál es el papel de la risa en la enseñanza y en la filosofía? Y la otra cosa, ¿cuál es el papel de la amistad? Un amigo es otro yo, o un amigo es otro como yo, de varias cosas. Y yo señalaba que sobre todo en la última etapa que he vivido, una de las cosas que yo más valoro en mi vida es la amistad, por encima de cualquier otra cosa. Y en cuanto a la risa, yo he dicho muchas veces que hay dos cosas que yo le pido a Dios en esta última etapa de mi vida que nunca me quite. La primera es las ganas de aprender y la segunda, el sentido del humor. Yo no sé por qué a veces la enseñanza se vuelve muy seria, como que la cuestión de enseñar es cosa muy... que uno no se puede reír. Yo creo que la enseñanza tiene que ser lúdica. Y uno tiene que aprender de las anécdotas de la vida y a reír. Y yo he dicho muchas veces que una de las cosas más bonitas para uno es la capacidad de hacer reír al otro. Yo he escrito un montón, digo un montón, una docena o más de artículos sobre la traducción de la Biblia al español más usada en el mundo protestante, ¿verdad? Que fue una traducción original del siglo XVI, 1569, de un exmonje Jerónimo de Sevilla que tuvo que huir de la Inquisición, y esa traducción ha sido revisada muchas veces. En una de ellas yo participé en la revisión. Y ahora estoy recopilando todo ese material y dándole forma de libro, porque una editorial en España tiene interés en publicarlo. Pero de tus libros y de tus artículos de filosofía, ¿cuál es el que consideras más importante? Bueno, de importancia no sé, el que más me gustó fue el que escribí sobre Láscaris, porque lo escribí a base de anécdotas. De hecho, le puse como subtítulo la anécdota como retrato. Intenté retratar a Láscaris a partir de las anécdotas de su vida en relación conmigo y con otros.
De hecho, ese artículo fue muy interesante, porque yo no sé cómo llegó a Inglaterra el artículo. Y me escribió un señor a quien yo no conozco. Mantuvimos después una cierta correspondencia y me dijo, yo fui alumno de Láscaris en la Complutense. Y la imagen que tengo yo de Láscaris es la que usted refleja, la que usted retrata en ese artículo. Me llamó mucho la atención a ese hecho. Yo sentí placer escribiendo ese artículo. Después, la tesis mía fue publicada en la revista. Publiqué otro artículo, bueno, lo publicó Lasker, no lo publiqué yo, en un homenaje, en un centenario de Hegel, se hizo la Asociación de Filosofía junto con, creo que fue el Instituto Costarricense de Cultura Hispánica, hicieron una serie de actividades, mesa redonda y cosas así, sobre Hegel, y me pidieron a mí que hablara sobre Hegel y la teología. Y yo escribí todo el artículo. Con ese artículo pasaron cosas muy curiosas. Al terminar, Láscaris me lo pidió para publicarlo en la revista. Yo me voy de viaje y cuando regreso, mi hija me recibe en la casa. Y digo, era una niña todavía, y dice, papi, te ganaste un premio. Digo, ¿cuál premio? ¿En un concurso? Si yo no participé en ningún concurso. Láscaris, sin decirme nada a mí, mandó ese artículo a un concurso y ganó el primer premio, patrocinado por la embajada alemana, por cierto. Ese es otro artículo que escribí, pero escrito más en el campo de Biblia y de teología, teología muy poco, porque me interesa más la Biblia. De hecho, yo he dicho que cuanto más viejo me hago, menos creo en la teología y más creo en la Biblia, ¿verdad? Porque no creo que la Biblia tenga una teología, sino tiene varias teologías. Sí, y posiblemente este libro, Jesús ese exagerado, es uno de los más conocidos. Bueno, ese libro en realidad ni siquiera fue idea mía. Fue un amigo cubano que vive en Ecuador, que trabajaba con el Consejo de Iglesia, y le dijo al director, ¿por qué no coleccionamos artículos de Plutarco y los publicamos como libros? Entonces me dijeron, yo digo, está bien, háganlo. Yo escribí la introducción y revisé los artículos y se publicó. El más sorprendente para mí ha sido, fue traducido al portugués, que es este. El más sorprendente para mí fue que lo escribí cuando estudiaba en Madrid. Los milagros también son parábolas. Porque yo lo escribí, yo digo ahí en la presentación que es una especie de libro sobre espiritualidad. Y de repente descubro que un profesor en un seminario en Perú lo está usando como texto. Este no era el propósito del libro. Pero yo he publicado no solo en revistas protestantes, este es de una famosa revista española, católica. Ellos publicaron un artículo mío. Publiqué un artículo en una revista también famosa, católica de Buenos Aires, la revista bíblica de Buenos Aires. Así que ahí anda. Respecto de la situación de los estudiantes de filosofía, yo recuerdo hace muchos años que yo le decía a un estudiante de filosofía, que por cierto era hijo de un amigo mío y el mismo amigo mío, yo le decía, mira, el panorama laboral para el que solo estudia filosofía es muy pobre aquí en Costa Rica. Yo recomiendo a mis estudiantes que están interesados en la filosofía, que traten de combinar la filosofía con otra carrera que consideren afín. Y hay muchas carreras que pueden ser afines, sociología, todo lo que tiene que ver con la rama de la lengua, filología, lingüística, etc. De tal manera que pueda continuar su formación filosófica, pero al mismo tiempo el panorama laboral se le amplíe. Yo daría el mismo consejo hoy, aunque yo no sé cómo está el panorama laboral para los graduados de filosofía en la actualidad. Claro, también depende mucho de la creatividad del estudiante, porque yo sé de estudiantes antiguos que se abrieron campo para enseñar filosofía incursionando en nuevas áreas, ¿verdad? Como la enseñanza del inglés de filosofía para niños, por ejemplo, etc.
Yo insistiría en una cuestión así, que incluso es parte de mi propia experiencia, porque aunque yo me metí en la universidad y estudié filosofía y enseñé filosofía, combiné la filosofía con los estudios bíblico-teológicos, y eso me abrió mucho campo, incluso campos para mí inesperados. Por ejemplo, yo he enseñado en 3 instituciones de Estados Unidos como profesor invitado, que yo jamás me habría imaginado cuando era estudiante de filosofía. Pero esa combinación ayuda mucho. Y en el otro plano más personal, mi recomendación es, primero, no se trague todo lo que le dicen sus profesores. Aprenda a desarrollar un pensamiento crítico. Aprenda a pensar con cabeza propia. Usando de nuevo el sentido del humor, yo digo, Dios nos dio la cabeza no solo para usar el sombrero, sino para que pongamos a ejercitar lo que tenemos dentro. A veces eso crea problemas, porque cuando uno es crítico, sobre todo cuando es respecto de algo que se considera como lo establecido e inalterable, eso le crea a uno muchos problemas. A mí me los ha creado, pero especialmente en esta etapa de mi vida, ya me importa muy poco lo que los demás digan de mí. Pues, ¿cuáles son tus orígenes? Cuéntanos un poquito de tu vida. Yo nací en la isla de Gran Canaria. Parte de mi familia venía de la isla de Lanzarote, donde pasé muchos veranos de mi adolescencia y juventud. Y estuve allí hasta que cumplí 18 años. Nací, de hecho, 6 meses antes de que comenzara la Guerra Civil Española de 1936. Yo nací en diciembre, 6 meses después, aproximadamente en julio, comienza la Guerra Civil. En Canarias el analfabetismo era rampante y situaciones familiares hacían más complicado todavía la situación. Pero con mucho sacrificio, a mi hermana, somos solo 2 hermanos, a mi hermana y a mí nos mandó a colegio. Ahora, aquello, otro problema. En aquella época, un protestante en un colegio público era prácticamente imposible. Entonces el sacrificio fue mayor porque nos buscó un colegio privado donde estudiamos. El colegio tenía el nombre de un ilustre canario, ya el colegio no existe. El colegio Viera y Clavijo, que fue un educador político canario. Y ahí me gradué en 1953. Yo todavía recuerdo con mucho cariño a la inmensa mayoría de mis profesores de colegio, donde siempre recibí un trato muy respetuoso. Desde que mi papá fue a inscribirnos al colegio, les dijo, nosotros somos evangélicos. Eso no nos eximía de la clase de religión, pero sí nos mostraron siempre, tanto a mi hermana como a mí, mucho respeto por nuestra fe. A los 18 años viajé a Tánger, al norte de África, que en aquel entonces era ciudad internacional, porque se iba a abrir allá un instituto bíblico. Como yo vengo de tradición evangélica, quería estudiar sobre todo cuestiones de Biblia. Pero por diversas razones no pudo abrirse en ese entonces, se abriría años después, por lo que regresé a Canarias. Y en Canarias hice solicitud para ingresar al Seminario Bíblico Latinoamericano, aquí en San José, de Costa Rica. Y aquí viene una de las cosas que para mí es un misterio, porque la vida humana a veces transcurre en medio de estupideces de los seres humanos.
Era la época, yo llamé al embajador de España aquí en San José, que era un vasco. El señor me dijo que no sabía cómo yo había salido de España. Yo le dije, señor embajador, yo salí legalmente, tan legal que estoy inscrito en la embajada española, ahí. Dice, no, pero no debieron haberle dejado salir. Digo, bueno, si cometieron un error allá, yo no voy a pagar por el error de ellos. Yo vuelvo a España cuando termine mis estudios. En mis archivos yo tengo el documento en el cual fui declarado prófugo rebelde del Ejército Nacional. Ese es el título. Prófugo rebelde del Ejército Nacional. Años después, el gobierno de Franco dio un indulto a todos los que estaban en mi situación y tengo también el documento del indulto. Cuando fui por primera vez después de 10 años, en 1965, fui con miedo, pero fui con pasaporte costarricense. Ya, me había naturalizado y no tuve ningún problema. Yo de por sí me dije a mí mismo, ¿para qué tengo miedo si no van a crear un lío internacional por un papanata como yo? En la universidad, viniste a estudiar aquí en... En el programa de semblanzas de la Escuela de Filosofía tenemos hoy el gusto de presentar al doctor Plutarco Bonilla Acosta. Es sin duda uno de los maestros más importantes que tuvimos nosotros en la escuela. Hay que decirlo, es el doctor honoris causa, un doctorado que obtuvo en la Universidad de Miami. Y en la Escuela de Filosofía él sacó la licenciatura en Filosofía. Entonces, pues vamos a dar un repaso por la vida de él. Él nos va a contar seguramente muchas cosas, es una persona realmente de una valía extraordinaria. Tal vez, Plutarco, cuéntanos un poquito a todos las nuevas generaciones, que son como los que están oyéndonos, y posiblemente muchos de los compañeros. De la posguerra civil, del régimen franquista, y para viajar a algún país de América, uno tenía que tener un familiar en América que lo reclamara. Y ese era el lenguaje técnico que se usaba, reclamarlo. Y por supuesto yo no podía conseguirlo, aunque tenía familiares en Venezuela, ellos no respondieron a mi solicitud, así que no podía conseguir pasaporte. Había un señor en el barrio que se dedicaba a hacer los trámites legales, y él un día me dijo algo que yo consideré una verdadera estupidez, pero le dije, hágalo. Él me dijo, mire, en vez de solicitar un pasaporte para viajar a Costa Rica, solicitemos un pasaporte de estudiante para viajar a todo el mundo, como si Costa Rica no fuera parte de todo el mundo y de América. Para mi gran sorpresa, lo solicitó y me lo dieron. Y aquí estoy. Estoy por ese error. Es interesante, yo creo que no lo digo en el artículo que escribí sobre mis padres, pero mi padre nunca escribía cartas. Era mi mamá quien escribía. Mi mamá me escribe diciendo que había recibido una nota de la caja de recluta exigiendo que yo me presentara para el servicio militar.